Jóvenes, buena tarde. Iniciamos nuestra clase del día de hoy. El tema pues va a ser el sistema de carga, en la cual vamos a ver el procedimiento para poder tener una batería en buen estado, para tener una batería cargada. También vamos a verificar el alternador, vamos a verificar diferentes líneas, diferentes circuitos que nos van a permitir tener un sistema de carga funcionando correctamente. En este tema, pues prácticamente es algo electrónico, en la cual pues nosotros estamos ampliando para poder tener nosotros conocimiento del sistema electrónico que se genera en el vehículo. Este procedimiento del sistema de carga indica pues que tenemos que tener un sistema que pueda alimentar con energía los demás circuitos, como también podemos tener presente de que necesitamos un sistema que pueda funcionar correctamente y de la misma manera poder interpretar cada una de sus funciones. Entonces, de esta manera, pues vamos a indicar. Bueno, vamos a comenzar a indicar sobre el vehículo que tenemos acá de fondo. Claramente, este logo de color amarillo con un icono, pues es bastante visible qué vehículo es. Para los que no sabían, este vehículo prácticamente es de tracción trasera. El motor lo tiene en la parte trasera. Y si nosotros queremos cambiar el sistema de embrague o ver algo de motor, debemos de desmontar completamente la parte trasera. Entonces, no hay espacio para poder trabajarlo de esa forma, sino que se tiene que desmontar parte de la parte trasera y de la tracción para poder llegar al sistema de embrague o incluso ver parte del sistema de motor. Entonces, como hemos visto, un vehículo actualizado, un vehículo moderno, igualmente nosotros tenemos que actualizarnos en el sistema eléctrico del vehículo y de esta manera pues vamos a explicar cómo funciona el sistema de carga, cómo funciona el alternador para que ustedes lo tengan presente en los vehículos. Se ha ido modernizando todo el sistema. En los años 70, 80, 90, pues prácticamente el cableado era corto o no era tan amplio. Hoy en día, pues todo el sistema de vehículos modernos es comunicado por medio de sistema electrónico, donde hay unas computadoras que manejan el sistema ABS, computadoras que manejan las bolsas de aire, computadoras que manejan la transmisión automática, computadora que verifica lo que es el motor, y todo esto pues va comunicado a una computadora central, en la cual pues es la ECU o el sistema de control electrónico, y estos se comunican las computadoras por un sistema que se llama CAN bus. Este sistema en cuestión de milisegundos manda la información y es lo más actual que tenemos el día de hoy. Entonces, nuestro tema pues va a ser el sistema de carga del automóvil. Vamos a comenzar con esta gráfica porque de esta manera pues vamos a comprender cómo funciona el sistema de carga del automóvil. Cuando nosotros tengamos un vehículo, pues siempre va a haber una fuente que va a ser la batería. La batería puede ser de 12 voltios o en transporte pesado puede ser de 24 voltios. Vamos a tener un motor a combustión interna, ya sea gasolina, ya sea diésel, pero este motor va a tener una pieza que se llama alternador. Este alternador, su trabajo principal es generar corriente para poder mantener el sistema eléctrico funcionando, para poder tener la batería cargada a un voltaje específico. De esta manera, pues también en los años anteriores, o decirles vehículos viejitos, va a haber un regulador exterior. Este regulador lo que hace es
rectificar la corriente que genera el alternador para poder ser llevado a la batería. Hoy en día, este regulador pues ya está integrado en el alternador. Entonces, nosotros lo que debemos saber es cómo funcionaban los vehículos anteriormente y cómo están funcionando los vehículos hoy en día. Entonces, para poder funcionar este sistema, vamos a necesitar de nuestra fuente, vamos a necesitar del alternador que esté acoplado al motor, ya sea por una banda, por una faja, y vamos a tener lo que es el contacto o el switch. Cada vez que nosotros hacemos girar el motor por medio del sistema, hacemos llegar o encender algunas funciones del alternador o del regulador. Este sistema nos va a permitir que si el motor está trabajando, el alternador genera corriente, el regulador rectifica esa corriente y la batería va a tener un voltaje específico. Un motor de combustión interna funcionando va a permitir que este alternador genere de 1375 a 1425 voltios con todos sus accesorios que pueda tener habilitados. Cuando hablamos de accesorios, pueden ser las luces, luz baja, luz alta, luz media, luces de emergencia e incluso aire acondicionado, lo que es el radio, luces interiores, todos los accesorios que tenga el vehículo que estén alimentados por la corriente de la batería, prácticamente pues ellos pues van a absorber parte de la energía que se esté almacenada en la batería y el alternador se va a encargar de mantener esa energía constante. Por esa razón, un motor de combustión interna funcionando va a generar o va a permitir que el alternador funcione y genere de 1375 a 1425. Si el alternador genera menos, prácticamente vamos a tener problemas porque los accesorios consumen energía y no vamos a tener la suficiente energía para distribuir a todos los accesorios. Y si tenemos un alto voltaje, nos va a dar problemas. Un ejemplo, que esté cargando a 16 voltios. La mayoría de circuitos trabaja con 12 voltios. Si es demasiado el voltaje, pues puede haber una sobrealimentación de voltaje y puede dañar algunos componentes. Por eso, este regulador, su trabajo principal es rectificar el voltaje. Normalmente se genera más voltaje de lo que se necesita del circuito, pero este regulador pues mantiene 1375 a 14.25. Si yo quiero comprobar el sistema de carga en mi automóvil, lo que debo hacer es usar el multímetro, colocarlo en voltios directos y de esta manera positivo, negativo, enciendo mi multímetro, enciendo el vehículo y en la pantalla me va a indicar cuánto voltaje se está generando. Normalmente, pues vuelvo a repetir, tiene que tener 1375 a 1425. Si nosotros no tenemos ningún accesorio colocado, pues podemos colocarle las luces, podemos colocar el radio, podemos colocar el aire acondicionado y de esta manera el regulador pues va a verificar que se está utilizando más corriente y lo que va a hacer es rectificarlo. De esta manera pues automáticamente el sistema siempre va a estar manteniendo carga a nuestra fuente o nuestra batería. Recordemos que las baterías tienen diferentes placas. Las baterías pueden tener 9 placas, 11 placas, 13 placas, 15 placas. Y eso va a ser el procedimiento de almacenaje que puede tener una batería. Mientras más placas tenga, mucho mejor. De igual manera, pues también vamos a tener baterías que son selladas, que no tienen los taponcitos, sino que pues son libres de mantenimiento. Normalmente tienen
una lupa y nos va a indicar si la batería está en buen estado. La lupa pues va a indicar color verde. Si tenemos color blanco o color negro, pues prácticamente nos va a indicar el estado o la carga que necesita la batería. Entonces, de esta manera, pues también tenemos de mantenimiento en la cual pues se verifica el nivel. La batería internamente pues tiene placas, tiene electrolitos, tiene ácido y de esta manera pues de una reacción química genera un proceso de electricidad para poder tener funcionando o tener los primeros principios de funcionamiento del motor. Luego de esta explicación pues nos vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a hablar sobre el funcionamiento del sistema de carga. Para la puesta en marcha del motor de combustión interna, la batería suministra la corriente necesaria y se descarga durante este proceso. El alternador que está en funcionamiento envía corriente a la batería para recargarla y suministrar la energía a otras necesidades del sistema. El regulador controla el voltaje y la corriente. La batería actúa en conjunto para controlar el voltaje, la corriente e indicar el flujo de esta. Entonces, recordemos que cada momento que nosotros hacemos girar el motor de arranque absorbe voltaje de la fuente, en este caso nuestra batería. Nosotros podemos dar ignición cuando la batería tiene un voltaje de aproximadamente 12.56 voltios. Si nosotros le damos más proceso de encendido, más proceso de encendido, el motor de arranque absorbe más carga. Y lo que va a hacer es debilitar la carga que esté en la batería. Si llega a menos de 10 voltios, prácticamente ya no va a poder girar correctamente el motor. Entonces nosotros debemos de comprender que el sistema de carga va a funcionar en los primeros procesos donde la batería no tiene más que el voltaje que está almacenando. Y cuando ya arranca el motor, entonces ya viene el alternador y vuelve a recargar la batería con voltaje. Entonces, pero si nosotros no enciende el motor y seguimos dándole sistema de encendido, vamos a llegar al momento donde ya la batería ya no va a tener la suficiente carga o suficiente voltaje para poder alimentar el motor de arranque y poder girar el motor. Entonces, de esa manera, pues, ahí tenemos presente de que el sistema de carga va a funcionar hasta que el motor esté funcionando. Luego de esto, pues, cuando el motor se apaga, el alternador se detiene y deja de generar corriente. En este momento, el voltaje en el generador es 0 y la batería se encuentra a plena carga. Por tal razón, tiende a enviar corriente al generador para evitar daños en el alternador y la descarga de la batería se abre el disyuntor o relé. El circuito eléctrico de carga está formado por la batería, el alternador, el regulador y el amperímetro. Cuando hablamos de que a la hora de que se apague el motor, ya no dé o ya no genere voltaje el alternador, recordemos que el alternador normalmente gira por medio de una faja que está acoplada a la polea del cigüeñal y de esta manera pues al motor estar funcionando, la polea es acoplada con la faja y con las revoluciones del motor así va generando el alternador. De esta manera, pues vamos a tener presente que la batería va a ser una fuente, va a ser un acumulador que cuando no tenga el motor en funcionamiento,
La batería es la que va a suministrar la corriente o la electricidad a los demás circuitos. Entonces, la batería en cierto momento pues nos puede dar problemas, puede ser que no funcione, pero pues va a tener una vida útil. Normalmente si nosotros compramos una batería, nos dicen, mire, tiene 1 año de garantía o tiene 2 años de garantía, dependiendo la marca y también pues dependiendo la capacidad que nosotros necesitemos para nuestro proceso de encendido. Bueno, entonces acá en la pantalla tenemos lo que es la batería o el acumulador. Es la fuente inicial de la corriente eléctrica y actúa en todos los circuitos. Funciona por un proceso electroquímico que produce corriente eléctrica, que permite almacenar energía de forma química. La batería está compuesta de varias celdas conectadas entre sí en serie, la cual tiene unas placas positivas de dióxido de plomo y unas placas negativas de plomo esponjoso. Unas placas aislantes intercalando las anteriores y se encuentran sumergidas en un baño de electrolítico de ácido sulfúrico. Para cada celda genera 2 voltios. Por tanto, si tiene 3 celdas, produce 6 voltios. Si tiene 6 celdas, genera 12 voltios. En la parte superior se encuentran 2 postes o bornes, que son los puentes de unión entre las celdas. También encontramos las tapas de llenado de los vasos, la carga de la batería, depende de la concentración del electrolito y la diferencia entre los materiales de las placas. Entonces, una batería descargada, es necesario verificar el nivel que debe tener, ya sea de electrolito, ya sea de ácido, debe de tener un nivel. Normalmente este nivel con el uso, como se recuerdan, pues es un sistema electroquímico, va bajando y nosotros en cada servicio lo que debemos hacer es colocarle electrolito o activador de baterías, que es lo similar. Entonces, las baterías que tienen tapaderas, podemos revisar los niveles. En los agujeros que tienen para poder verificarlo, pues va a tener un nivel y debemos de tenerlo. Incluso pues hay baterías que también dicen máximo y tienen una línea donde debe de tener el nivel correspondiente. Cuando tengamos baterías libres de mantenimiento, entonces no van a haber tapas, sino solo una pequeña lupa donde podemos visualizar el estado de la batería. Normalmente, pues si está en color verde, pues nos va a indicar que está en funcionamiento óptimo. Si está en color negro blanco, pues necesita recargarse para confirmar el estado de la batería. El costo de las baterías va a ir variando conforme a la marca, conforme a la calidad y el estilo. Hay baterías que son de mantenimiento, que tienen tapones o que tienen tapaderas, que se les debe verificar el nivel a cada servicio. Hay baterías que son libres de mantenimiento, que solo tienen una lupa para ver el estado. Hay baterías que son de gel. Internamente, pues es otro sistema, otro químico que se utiliza para mantener o almacenar la energía. Y también, pues tenemos hoy en día, pues las modernas, en la cual tienen avanzada la tecnología y de esta manera, pues tardan más en funcionamiento. Aquí tenemos algunas partes de la batería que vamos a mencionarlas. Tenemos siempre un poste negativo y un poste positivo. A estos bornes no se les debe de golpear, no se les debe dañar porque a la hora de tener un mal contacto o movimiento, pues va a perjudicar en tener correctamente nuestra energía. Las baterías deben estar sujetas para no tener movimientos excesos. Entonces, normalmente usa un marco de metal para permitir la batería estar fija al vehículo
Y de esta manera pues evitamos los movimientos bruscos, como decirle al pasar un bache, al pasar en camino irregular, que la batería pues esté rebotando y esto provocando que los gases o los líquidos se muevan produciendo gases y pues a la hora de tener gases se pierde líquido, porque recordemos que un líquido puede estar en estado gaseoso y luego en estado líquido. Entonces, si está en estado gaseoso por el movimiento, pues se pierde líquido también. De esta manera, pues, teniendo un marco de batería, la batería, pues vamos a ampliar, optimizar la vida útil de la batería y de esta manera, pues vamos a permitir que nos funcione con más tiempo. En caso contrario, nosotros mismos le estamos quitando la vida útil de la batería y de esta manera, pues debemos de saber también lo siguiente. Una batería va a depender el estado del motor y la capacidad del motor. Si nosotros tenemos un motor 1000 centímetros cúbicos, prácticamente podemos tener una batería de 350 cca funcionando sin ningún problema. Pero si ya necesitamos un motor más grande, prácticamente la batería va a tener mayor capacidad para poder hacer el funcionamiento de ese sistema. Entonces, si tenemos un motor 1500, tendríamos que tener una batería de 450 a 500 cca para poder tener presente el voltaje a la hora de dar ignición o los primeros giros del motor. Entonces, podemos tener una batería conforme al motor, pero también podemos tener una batería con mayor potencia para un motor más pequeño. Entonces podemos tener una de 13 placas para un motor 1000, que tengamos el espacio suficiente para colocar la batería, no hay problema. Nos va a tardar mejor en tiempo porque no se le va a exigir demasiado a la batería. El alternador o generador es el encargado de generar la corriente eléctrica. Lo realiza a través de un proceso electromagnético donde convierte la energía mecánica a través del movimiento en energía eléctrica. Repito, es el encargado de generar la corriente eléctrica. Lo realiza a través de un proceso electromagnético donde convierte la energía mecánica a través del movimiento de energía eléctrica. El alternador es impulsado por el motor del automóvil a través de una de las correas. En algunos casos solo se acopla al alternador o se acopla a diferentes componentes. También es denominada correa de accesorios. Existen dos tipos de generar, que sería el dinamo y el alternador. El dinamo es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando una corriente continua. El alternador es una máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. Esto quiere decir que tiene una bobina reactora que genera energía de corriente alterna. Esta corriente alterna luego es convertida a corriente directa a través del puente rectificador del alternador, que es un puente de diodos. Vamos a observar las imágenes que conforman nuestro alternador y de esta manera pues vamos a comprender cómo funciona internamente. Pues tiene un rotor, tiene un estator, regulador de voltaje o puente rectificador y de esta manera pues genera aproximadamente de 13.75 a 14.25 voltios.
Bueno, vamos a definir también sobre lo que es el regulador. El regulador pues va a tener diferentes formas, diferentes tamaños, dependiendo del modelo y la marca del vehículo. Este elemento es el encargado de ajustar el voltaje generado por el alternador. La señal que recibe tiene unos picos. Este regulador se encarga de nivelarlos. El funcionamiento del regulador consiste en detectar el voltaje suministrado por el alternador. Llega a un valor constante, aproximadamente de 14 a 15 voltios. Nuestro alternador o generador, este regulador nos va a permitir rectificar el voltaje que se genera. Y de esta forma, pues vamos a tener unos contactos de carbón, conocidos normalmente como carbones, que permiten el contacto entre el eje y de la misma forma, pues generar y rectificar el voltaje. Tenemos la imagen de nuestro regulador, el que tenemos acá arriba, normalmente pues para un 22R, que es el normal en la mayoría de pick-up. Y pues ya tenemos unos más electrónicos en la cual pues podemos observar las partes que lo conforman. Y de esa manera pues también el regulador pues rectifica los altos y los bajos voltajes que se puedan generar en el alternador. Bueno, entonces vamos a tener presente que el regulador nos va a permitir regular el voltaje. Si tenemos encendido el motor, usamos nuestro multímetro, verificamos que tiene 12 voltios, posiblemente la falla va a ser en el regulador. Si tenemos 16 voltios, la falla puede ser en el regulador. El regulador normalmente pues debe mantener de 13.75 a 14.25 voltios cuando está en funcionamiento óptimo. Si falla, puede ser bajo voltaje, puede ser alto voltaje, pero debemos considerar que el regulador hace ese trabajo. En caso contrario, pues es necesario reemplazarlo. Las piezas pues las venden conforme al modelo del vehículo, conforme al procedimiento de lo que nosotros necesitemos. Y de esa manera pues vamos a permitir hacer alguna reparación de un alternador. Vamos a hablar sobre el amperímetro. El amperímetro es un indicador de carga o descarga de la batería. Puede ser una aguja que marca el voltaje o, como se observa hoy en día, una luz indicadora en el tablero de instrumentos que tiene la forma o la figura de la batería, la cual en caso de que la tensión no sea la adecuada, se encenderá en el tablero de instrumentos. Entonces podemos, dependiendo del vehículo, pues tenerlo de varias formas, y la forma más común pues es que tenga una batería en el tablero de instrumentos, y si el alternador no está cargando, ese indicador pues nos va a encender y se va a quedar fijo. Para que nosotros tengamos presentes que el sistema no esté cargando, o se debe de revisar algún esquema, algún sistema eléctrico del alternador. Vamos a hablar sobre el sistema de carga inteligente. En la actualidad, los vehículos están provistos de un sistema de carga inteligente, generalmente gobernados por la ECU o el computador principal de auto. Este recibe señales de alternador donde obtiene nivel y estado de carga. También puede efectuar correcciones de acuerdo a las señales recibidas, manteniendo a la batería en una carga adecuada, teniendo en cuenta las condiciones y funcionamiento del motor.
las revoluciones por minuto y el número de accesorios que se encuentren activos y funcionando en este momento. Ejemplo, aire acondicionado, luces altas, luces bajas, radio, reproductor, etc. El sistema a su vez está en la capacidad de determinar el tiempo restante de uso, por ejemplo el radio cuando el vehículo está estacionado. Este sistema, al ser controlado por la computadora, prolonga la vida útil de la batería y la corriente que envía el alternador es regulada teniendo en cuenta la temperatura de la misma. Normalmente se conoce que una batería, cuando está fría, responde mejor a una tensión más alta comparado con una batería caliente, que responde mejor a una tensión ligeramente más baja. La computadora evalúa la temperatura directamente en la batería o en el sensor de temperatura en el regulador. Permite que la alimentación de tensión proviene del alternador varía en función de dicha temperatura, manteniendo una carga ideal. ¿Cuál sería la carga ideal? 13.75 a 14.25. Vamos a visualizar nuestro diagrama que tenemos acá. Tenemos nuestro acumulador, que sería la batería o nuestra fuente de 12 voltios para vehículos livianos y 24 para vehículos de carga pesada o diésel, como camiones. Tenemos nuestro fusible, tenemos nuestro interruptor de encendido o la llave de ignición. El indicador de tablero, nos va a aparecer una batería de color rojo. Tenemos lo que es nuestro generador o alternador. Nuestro regulador de voltaje. Y de esta manera, pues nuestro diagrama pues, nos indica cómo funciona el circuito. Cuando nosotros tenemos la llave en accesorios, en on, la batería va a alimentar de corriente todos los accesorios o circuitos que pueden necesitar corriente. De esta manera, pues, luces, radio, todo, pues, va a estar alimentado por nuestra batería. Cuando hacemos girar la llave, el motor de arranque hace girar el motor y de esta manera, pues, el sistema de encendido permite que el motor encienda. El eje de cigüeñal gira y mueve la polea del alternador. El generador pues comienza a funcionar y comienza a generar corriente eléctrica. Internamente pues genera corriente alterna. Luego por medio de unos diodos la transforma a corriente directa. Y de esta manera pues la corriente retorna a nuestro acumulador o a nuestra batería, manteniéndola cargada. Un motor apagado, la batería tiene un voltaje de aproximadamente 1260. Un motor arrancado, la batería va a tener un voltaje de aproximadamente de 1375 a 1425, estando en funcionamiento. Tenemos nuestro alternador. Normalmente este alternador pues va a tener una polea, en el centro de la polea un cojinete para permitir el giro. Tenemos un eje, tenemos disipadores de calor en la cual pues conforme el movimiento que se tiene, de esa forma también el calor pues se va a disipar. Bueno, vamos a tener el procedimiento del sistema de carga. El objetivo pues va a ser conocer las diferentes esencias que hay entre el alternador y el dinamo, identificar
elementos que componen el alternador, conocer cómo se genera y rectifica la corriente en estos generadores, establecer las características eléctricas de los diferentes tipos del alternador comercial, analizar las averías que pueden producirse en estas máquinas y saber repararlas. El proceso del alternador, al igual que el dinamo, es un generador de corriente que transforma la energía mecánica que recibe en un árbol en energía eléctrica que se recoge en sus bornes. La incorporación de este tipo de generador en los vehículos actuales se debe a la gran incremento de aparatos eléctricos que se han ido instalando en los mismos al ir aumentando la demanda de corriente en el generador. Una dinamo normalmente se ve incapacitada para satisfacer las necesidades actuales de suministro de corriente necesaria para alimentar todos estos accesorios y al mismo tiempo cargar la batería. Por esta razón, se ha sentido la necesidad de incorporar dinamos de mayor potencia, aumentando el volumen y el peso de las mismas, con el cual se reduce la potencia útil del motor térmico.